¿Qué tal? Feliz martes, bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en las tardes del Canal Capital. Luisa, feliz martes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, José, muy bien, ¿y usted? Mire, Luisa, cuando usted preguntó, por ejemplo, en su casa que cómo había llegado al mundo, ¿qué le dijeron sus papás? La verdad, José, me dijeron que fue producto del amor de ellos dos que nací yo. Nunca me hablaron, la verdad, de sexualidad. Pues entonces, digamos que no le alcanzó a tocar el cuento ese de la cigüeña. No, pero igual de niña no entendí cómo el amor me formó, cómo me crearon. Fue un tiempo después que lo entendí todo. Pues mire, si aún tiene algunas dudas por despejar, hoy los invitamos a conversar sobre la educación sexual en la niñez. Ustedes pueden participar. Tenemos disponible nuestra línea telefónica. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. También envíenos sus comentarios, preguntas e inquietudes a través de las redes sociales con la etiqueta En Directo Capital. Acompáñenos. Esto es En Directo. Bueno, para hablar de educación sexual en la niñez, hoy nos acompañan Paloma Carvajalino. Ella es psicóloga clínica y fundadora del Centro Psicológico para la Niñez y Adolescencia, creado con el fin de responder a las múltiples necesidades mentales, emocionales y físicas de los pacientes. También Darly Nayibe Peña, ella es psicóloga especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales y de sexualidad. Actualmente es la coordinadora regional de jóvenes en Profamilia. Bienvenida a las dos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, José, por la invitación, muy amable. Bueno, pues antes de profundizar en nuestro tema, los invitamos a conocer el contexto. La educación sexual entre los menores es fundamental para evitar embarazos juveniles, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. La Organización Mundial de la Salud señala que la educación sexual integral, es decir, desde edades tempranas, es un factor determinante para evitar contraer el VIH, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no planificados, la violencia de género y la desigualdad de género. En Colombia, la cátedra de educación sexual se empieza a dictar desde el bachillerato y no en la primaria. En el país, según la encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad, el 32,7% de los menores de 18 años ya han iniciado su vida sexual. Por eso es tan preocupante y traemos este tema de interés general para ustedes. Bueno, Paloma y Darly, comencemos a hablar de este tema tan importante, sobre todo para todos los padres de familia que se conectan a esta hora con En Directo. ¿Por qué es importante hablar de educación sexual temprana con nuestros hijos? Bueno, eso es supremamente importante. Primero que todo, feliz tarde para todos, pero es supremamente importante porque yo tengo un lema y es que el conocimiento es poder. Y si nosotros le permitimos a los jóvenes o a los niños ampliar ese conocimiento que tienen, pues le vamos a dar herramientas para que conozcan no solamente su cuerpo, sino lo que puede pasar cuando empezamos a hacer uso del cuerpo como tal. ¿Cuáles son esas ventajas que tienen los niños que han recibido educación sexual temprana desde sus hogares? ¿Cuál puede ser esas ventajas que tienen estos niños? Bueno, aquí es muy importante pensar en la autoestima de los niños, el quererse a sí mismo, el reconocimiento de su cuerpo, la construcción de la sexualidad a partir de su cuerpo como referente, las relaciones, la construcción de relaciones sanas, el respeto por el otro y por los límites de los espacios y claramente pues los temas de prevención en abuso sexual y violencias basadas en género. ¿En qué momento debo empezarle? Siempre es una pregunta frecuente. Bueno, ¿en qué momento ya les comienzo a hablar? Ellos ya empiezan a entender del tema y no los voy a confundir. Desde que son muy pequeños, José, a los niños, mi hija tiene 4 años y ya yo a mi hija le hablo. Además, empecemos a nombrar las cosas por su nombre. O sea, nosotros le queremos poner nombre a todo, entonces le ponemos un apodo a ciertas partes del cuerpo que no necesita tener un apodo, necesitamos nombrarlo como es. Pues la vagina es la vagina, el pene es el pene, y es así de sencillo como además los empoderamos y aprenden a saber cómo se llama, y eso hace que se adueñen de su propio cuerpo. Eso es importantísimo porque ponemos en este momento sobre la mesa el lenguaje, porque siempre, bueno, sí, le voy a decir entonces que nacieron, como le dijeron a nuestra compañera Luisa, que producto del amor, pero ella no entendió nunca cómo que producto del amor, entonces yo nací.
tenemos que ser, cuál es el lenguaje que podemos utilizar para no herir de pronto a ese niño, para no irlo a confundir? Bueno, debe ser un lenguaje claro para el niño de acuerdo a su edad. Sin embargo, no es solamente lo que se expresa en palabras, sino todo el tiempo le estamos ejemplificando lo que es la sexualidad de nuestros hijos. Entonces, la manera como nos relacionamos en pareja, la manera como buscamos los momentos íntimos, la manera como respetamos los espacios íntimos de cada quien en la casa, ya hace que sea un lenguaje. Y las palabras, pues sí tienen que ser un poco relacionadas a la etapa de cada uno de los chicos, y es muy importante conocer también qué experiencias tienen los niños. Hay niños que, dependiendo del contexto, van a tener mayor o menor información. Entonces, a veces uno como padre puede quedarse corto en la información que está brindando, y el niño todo el tiempo tiene un contexto que le está brindando mayor información. Entonces sí es muy importante conocer qué información tienen los niños, qué les están enseñando también en el colegio, y empezar a reforzar como esos temas. No esperar hasta que haya una pregunta, sino de pronto irse uno adelantando como a cada etapa qué necesita saber ese niño, y lo mejor es con el mejor lenguaje, que uno pueda hablarles con toda tranquilidad. Ahora, que si no se sabe de algún tema, con toda la tranquilidad podemos decirle, mira, no sé claramente cómo explicártelo, ven, buscamos la información, y tratar de bajarle a un lenguaje que el niño y la niña comprenda, y no tratar de confundirlos. 5:39 minutos. A esta hora los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea telefónica 457-8300, extensión 5225 y 5226, y pueden recibir asesoría por parte de nuestros expertos. En las calles le preguntamos a los ciudadanos cómo maneja la educación sexual con sus hijos, con los más pequeños. Esto es lo que la gente dice. La educación sexual con mis hijos la manejo de acuerdo a las edades, porque considero que actualmente sí es importante que se enseñe la educación sexual a los menores, pero tampoco como apresurarlos. Pienso que porque se puede también como incitar, ¿sí? Por ejemplo, los programas traen una carga sexual muy grande, y un niño de pronto no está en la capacidad de asimilar eso. Eso son estudios que yo he leído y que dicen que los precipitan a las relaciones sexuales. Yo, en cuanto a mi hija, siempre, bueno, ella es una mujer, pero desde pequeña siempre fui muy sincera con ella. Prefería hablar yo primero que ante otras personas desconocidas, le hablaran de la sexualidad. Una de las maneras más comunes para hablarle a los hijos de orientación sexual es no taparles nada, hablarles con claridad y hablarle de métodos anticonceptivos. Bueno, escuchábamos a los ciudadanos hacer importantes aportes a nuestra conversación, pero hay algo muy importante, y es conocer exactamente o saber cuáles son los actores y los factores de la vida cotidiana que influyen en esa educación sexual para nuestros hijos, porque muchas veces pues no está en nuestro campo total poder educarlos e instruirlos. Ellos van al jardín, ellos están en diferentes espacios. Exactamente cómo influye esa vida cotidiana o esos factores y esos actores que intervienen. Los actores que están mayormente implicados claramente son los miembros de la familia, los compañeros en el colegio, los docentes y la comunidad educativa. De ahí en adelante, pues ya vienen todo el tema de medios de comunicación, como digamos un poco las tecnologías con las que están cercanas los niños y las niñas. Y allí es muy importante entonces reconocer que como padres tenemos una gran responsabilidad para poder tratar estos temas con toda la tranquilidad y buscar la información. También es muy importante también aquellos cuidadores o esas otras personas externas con las que se relacionen cuando están en escuelas deportivas, cuando están en otros escenarios extraescolares que de alguna manera van a brindarle al niño un tipo de modelaje. Ahora, también el tema de los cuentos, de pronto las novelas, de alguna manera ofrecen un modelo simbólico de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de cómo se construyen las relaciones. Todo eso tiene que ver con ese contexto en el que se desenvuelven pues, los niños. Paloma, hagamos algo un poco más práctico, y esta pregunta, de hecho, empezamos así nuestro programa. Los niños inevitablemente va a llegar el día en que van a preguntar, papá, ¿y cómo llegué yo al mundo? ¿Cómo hacen los niños? Y quiero que usted, que es una psicóloga, me ayude a un niño de 3 o 4 años, ¿qué le puedo contestar y cómo se lo puedo decir?
Mira, yo soy de la teoría que de verdad pienso que entre más clara yo sea, obviamente adaptándome al lenguaje de cada niño y a la edad de cada niño, pero entre más claridad haya con ese niño, mucho más fácil y más llevadero y más comprensivo va a ser para el niño el tema. Entonces yo obviamente no podemos explicárselo en términos, digamos que la forma en la que nosotros nos comunicaríamos con un adulto, pero obviamente podemos hacerlo pensando en que estamos hablando con un niño y que obviamente ese niño pues va a entender y está entendiendo. Mi hija a veces pregunta, es muy curiosa, y mi hija pregunta, obviamente ya entramos en el juego de roles, ya estamos en una edad, ella tiene va para 4 años, y entramos en el juego de roles, entonces juega con su primita, que la una es el esposo y la otra es la esposa, y entonces, bueno, mi amor, y le das un beso, y lo que hacen es replicar todo lo que han visto en su entorno social y en su entorno familiar de alguna forma. Entonces, la mejor manera y el mejor consejo que yo le doy a los papás es entre más claro, mejor. Y me van a decir, pero entonces le tengo que explicar que el papá y la mamá, claro que le tengo que explicar ¿Cómo? que el papá Hagámoslo. y la mamá... ¿Quieres que te cuente? Sí, Paloma, ¿cómo hacen los niños? ¿Cómo nacen los niños? ¿Cómo llegan al mundo? Bueno, Paloma, lo primero que contesta. tenemos que hacer, Paloma contesta, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, explicarles que hay una gran diferencia entre lo que es el amor significativo y simbólico como tal y lo que es una relación sexual de alguna manera, porque el niño de alguna forma ya lo entiende, empieza a entender esa diferenciación. Entonces, la forma correcta de explicárselo es contándole, diciéndole, mira, papá y mamá usualmente, no sé, salían juntos, se besan y después de que se besan, ellos tienen un momento de intimidad. Ustedes no tienen que explicar en ese momento, si estoy hablando con un niño de 4 o 5 años, no llegamos allá en ese momento, pero tienen un momento de intimidad en el que papá y mamá se expresan su amor y de ahí es donde papá deja una semilla en mamá y mamá queda embarazada y entonces empezamos a contar todo el tema del embarazo. Pero no necesito ahondar, obviamente, ni explicar como tal el proceso, ni ser muy grotesca en el proceso. Sí, entiendo, pero como estamos hablando de aterrizar el lenguaje, ¿en qué momento entonces, a qué edad ya le digo, es que en esa intimidad lo que sucede es esto exactamente? Bueno, se supone que a nivel de desarrollo de conciencia, los niños logran tener una conciencia corpórea y de su propia, o sea, como de una autoimagen y de una propia incorporación de su cuerpo y de los genitales después de los 7, 8 años, más o menos, y la doctora me confirmará lo que estoy diciendo, pero más o menos después de los 7, 8 años. A esa edad es que ya podemos empezar a hablar con nombre propio a la hora de explicarle a un niño qué es lo que está sucediendo. A esta hora tenemos una llamada, John Cubillos desde Bogotá. John, lo escuchamos, su pregunta, comentario. Sí, muchas gracias. Yo quería, era como que me ayuden para responderle a mi hijo que me preguntó en estos días que qué era el abuso sexual. Entonces, si ustedes me pueden orientar para darle una respuesta bien eficiente. Muchas gracias. John, te preguntó qué es el abuso sexual. esa era mi... Perfecto, a esta hora, Darly, ¿qué podemos contestarle a Bueno, John? frente al tema del abuso sexual, podemos responderle al niño que son todos esos acercamientos, tocamientos o todas esas situaciones en donde una persona está tratando de sobrepasarse con el niño o con la niña, ya sea por un tocamiento, ya sea porque está mostrando sus genitales, y lo debe decir como lo estoy diciendo, debe ser muy clara esa información, porque no es solamente que haya como tal un acceso sexual, sino que el solo hecho que el niño se sienta intimidado y se sienta de alguna manera invadido en su intimidad e irrespetado en su cuerpo, que es muy importante y es una clave importante para los papás, una clave de oro para decirle a los papás que hablen con sus hijos, no tocar, no dejarse mirar, no tocar genitales de otras personas y todo el tiempo estar como en ese, no es mostrarles todo el tiempo temor ni generarles ese tipo de susto, pero sí que tengan esas herramientas para que aprendan a identificar esas situaciones. No debes dejarte tocar los genitales, no debes tocar los de los demás. Ni que te estén si mirando. eso ocurre, tú tienes que comunicarle a los papás. Pero es que para eso, José, nosotros tenemos que quitarle el tema tabú que tenemos con la sexualidad. En esta cultura y en la cultura en general, el sexo es un tabú. Entonces, pues el niño se siente muy intimidado y obviamente se siente con mucho miedo cuando va a hablar del tema, pues porque no reconoce, o sea, no hay una apertura para hablar de eso. Entonces todo es muy escondido, no se puede, lo que te digo, le ponemos apodos a los genitales y el niño debe saber desde muy chiquito cómo se llaman. Bien, como John, usted también puede comunicarse con nosotros al
457-8300, extensión 5225 y 5226 para recibir asesoría de parte de nuestras expertas invitadas. Tenemos preguntas y comentarios a través de las redes. Luisa Barberi. Luisa, la escuchamos. José, solo tenemos comentarios y preguntas que nos escriben las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Por aquí nos dicen, pienso que es importante abordar temas de sexualidad con nuestros niños sin ningún tapujo o restricción, justo lo que decía nuestra invitada. Otra persona nos dice, la sexualidad es algo completamente natural y normal en el ser humano. No debe de ser un tema para escandalizarse. Por el contrario, debe tratarse con el respeto que se merece. Omicia en Facebook nos dice, esta educación sexual clara en términos y cuidado integral de su cuerpo es relevante en el contexto de seguridad ante posible pedofilia, por ejemplo. Y para terminar, nos dicen, como padres, pienso que solemos evitar el hablar de este tema con nuestros hijos y más aún cuando están tan pequeños, pero gracias por estos espacios que nos ayudan a despejar tantas dudas. Ahora, José, tenemos algunas preguntas para nuestras invitadas. Paloma, por aquí nos dicen, mi hijo tiene 5 años y me manifiesta que le llama la atención otro niño de su jardín. Nosotros como padres estamos alarmados, no sabemos si esto es normal. Bueno, obviamente en un contexto, en esta cultura, eso no es normal. Para una cultura tan conservadora, eso no sería normal. Pero realmente, ¿hasta qué punto un niño a los 5 años tiene una conciencia real de lo que es un tema de género? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que mirar en ese momento con ese niño es ver qué está pasando con ese, digamos que con ese contexto en el que está el niño, o con ese niño en particular, que está generando que el niño se sienta atraído hacia ese niño. Puede ser la recordación de una figura en especial, de alguien en su familia, de alguien o del contexto en el que él esté. Entonces, realmente hablar como de un gusto como tal o de una homosexualidad muy abiertamente, pues no podemos hablar en este momento todavía. O sea, todavía son muy chiquitos para hablar de una definición de género ya muy específica. Y eso me da para que sigamos con redes, me da para preguntarle, cuando vamos caminando, y ha sucedido, cuando vamos caminando a veces, pues uno ve expresiones de amor, de afecto por parte de parejas, independientemente que sean homosexuales o heterosexuales. ¿Qué decirle en ese momento a nuestros hijos cuando vemos esas expresiones de cariño a veces desbordadas en la calle? Bueno, allí claramente es posible que no nos pregunten nada y no necesariamente tenemos que estar explicando lo que hacen las demás personas. Sí. Ahora, que si manifiestan algún tipo de inquietud, es importante siempre recordarle la importancia de las relaciones sanas, del amor, del afecto, del respeto de las personas, y que cada persona tiene la posibilidad de tomar decisiones frente a la elección de pareja. Y muy sumado a lo que estaba diciendo ahorita Paloma, también es importante tener en cuenta que uno está construyendo su sexualidad a lo largo de la vida. Entonces, a los 5 años todavía no hay una construcción de la identidad de género completa del niño o la niña, y está en ese proceso. Ahí es muy importante pues orientarlo frente a las relaciones sanas, qué es lo que le gusta a esa persona, y muy importante también tener esos espacios de confianza. Si el niño lo está diciendo, es aprovechar ese espacio para brindarles muchas herramientas frente a las relaciones afectivas. Pero la orientación no es, a ti no te pueden gustar no, esa la no otra puede ser la niña, a ti orientación, no te José. puede, porque tú eres No. niña, a ti te tiene que gustar un niño. No, eso justamente, no es. iba a decir algo ahorita cuando terminaras, y es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, tenemos que empezar a normalizar este tipo de situaciones, porque lamentable o ventajosamente, no sé cómo lo quieras llamar, pues ya estamos en un mundo en el que esto pasa y esto ocurre y puede suceder. Entonces, entre más rápido normalicemos esta situación y expliquemos el contexto, además es muy importante que le expliquemos a los niños cuándo pueden empezar realmente ellos a definir y a tomar una decisión de cuál es su inclinación, ¿sí? Pero obviamente tenemos que tratar de normalizarlo. Entre más tabú Seguramente le te llama pongamos, la peor. atención, te parece bonita, te parece linda, ¿Qué es lo puedes que te tener gusta detalles de con ella? ella, Exactamente. no hay ningún problema. Luego, más adelante vas a definir qué quieres. Exactamente. Ok, perfecto. Ahora No, una- como padre una- de familia, yo sí necesito saber eso. Ahora una pregunta para nuestra invitada Darly. Nos dicen cómo actuar frente a los juegos amorosos de nuestros hijos en la infancia con sus amiguitos. Pico botella, jugué escondite japonés, chino, americano, etcétera, y me besé con una niña o conocí a una niña, le pedí que fuera mi novia, bueno, no sé. Bueno, pues ideal cuando el papá o la mamá se entera, fabuloso, porque Es una ventana. puede orientar, es una ventana, es la oportunidad pues para orientar. Pero si no, igual sí es importante siempre advertir como eso, ¿no? Que van a estar expuestos a ese tipo de situaciones o a ese tipo de juegos, y allí lo importante es que no se sientan de ninguna manera ni manipulados, ni que sea
por un tema de poder, que no sea un tema forzado y sobre todo que no se vayan a poner en un tipo de riesgo de lo que supuestamente ya les hemos venido hablando como padres, del respeto, del cuidado por su cuerpo, de la prevención de abuso sexual. A esta hora tenemos una llamada de Harold Barona. Harold, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Escuchamos su pregunta, comentario. ¿Cómo me le va? Sí, bueno, vamos por ahí para la doctora. Es que se me presentó un inconveniente con mi hija, va a cumplir 11 añitos y la hemos escuchado, la hemos viendo porno por internet y estamos preocupados realmente. Muchas gracias, Harold. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, mira, lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, José. Como es un tema tabú, como es un tema que no se habla, obviamente nosotros como papás no vamos a poner a nuestros hijos a exponerlos a ese tipo de cosas. Pero cuando eso pasa, lo mismo que estábamos hablando ahora, es una ventana para nosotros para aprovechar ese espacio y decir, mira, lo que tú estás viendo no está mal, o sea, no es alarmarnos al punto de prohibirlo, de volverse una prohibición para ellos, sino que tiene que ser una oportunidad en la que nosotros expliquemos qué es lo que están viendo, lo que dices tú, una relación sana, cómo es una relación sexual sana, qué espera uno en una relación sexual sana. Entonces, la verdad es una oportunidad para que sea un momento de conversación y de diálogo en que uno como papá pueda explicar de la mejor forma lo que está viendo. Nos quedan 3 minutos, pero quiero preguntarles algo, cositas breves. Por ejemplo, ¿se puede uno bañar con los niños? Mira, realmente a nivel de desarrollo, digamos que desarrollo psicológico y a nivel de desarrollo sexual de los niños, yo personalmente como psicóloga lo que recomiendo es, después de los 4 o 5 años, los niños deberían bañarse cada uno, o sea, si yo soy hombre, me baño con mi papá y si soy niña, me baño con mi mamá. Y después de los 10 años, eso debe acabarse inmediato, o sea, eso debe cortarse. Pero es una opinión muy, muy basada en un tema de desarrollo. Claro, y también es ahí el refuerzo que uno puede hacer con los niños de tener su propia independencia frente a cómo asear su cuerpo, que ellos lo empiecen a hacer solitos, obviamente con el acompañamiento de los papás, obviamente con la orientación de báñate tus genitales, el pene, la vagina, con los nombres que son. Y también hay un momento en que el hecho de que los adultos se cambien enfrente de ellos o se bañen con ellos tiende ya a ser un irrespeto para los niños y ellos sienten vergüenza y pues creo que también es importante aprender a respetar esos espacios. 2 preguntas para respuestas breves, por favor. Breves. Mire, cuando los hijos encuentran, por ejemplo, a sus padres sosteniendo relaciones sexuales, ¿qué puede pasar? ¿Qué hacer? Nada, pues vestirse corriendo, salir y mirar cuál es la percepción que tiene el niño, si está avergonzado y no es un momento para hablar, pero pues tranquilizarlo y decirle que es algo normal. El niño no hizo nada malo al entrar y pues tampoco los papás estaban haciendo algo malo. Lo otro, un niño le encanta jugar con muñecas y a la niña le encanta jugar con carros. ¿Cómo actuar como padres de familia? Pues la verdad a mí me encantaba jugar con carros, monté en moto, monté a caballo y hasta ahora soy bastante femenina, entonces eso no tiene nada de malo mientras lo que nosotros no queremos es que esto se vuelva una división de género. El niño tiene todo el derecho y además eso le ayuda a desarrollar todo el aspecto femenino de los hombres que a veces hace tanta falta en el trato con las mujeres. Bueno, entonces ahora sí llegó el momento de nuestras conclusiones. Tiene 1 minuto cada una, porfa, para que nos den algunos consejos a esos padres que están ávidos de información y ávidos de qué hacer. Sobre todo la parte real de qué hacer. No hay algo que suena muy bonito, es debes hablar, no, ¿qué hacer? ¿Qué decir? Las escuchamos. Hablar de tema de abuso sexual, no te dejen que te toques el cuerpo, eso es muy clave. El respeto todo el tiempo por las palabras con las que se están diciendo las cosas. El tema de la tecnología es importante, papás, a ayudar como a controlar el tema de la tecnología, conocer cuáles son los espacios y los contextos en los que se desenvuelven sus hijos. Bueno, en mi caso, a nivel de psicología clínica, que es lo que más me gusta a mí, es obviamente aprender todo un tema de apropiarse del cuerpo. Tenemos que apropiarnos, no mencionar las cosas como se deben mencionar, encontrar en cualquier oportunidad que se presente una ventana para conversar y para quitarle el tabú a los temas que tanto lo tienen y obviamente tenemos que hablar acerca de la intimidad y la privacidad del ser humano. Una última pregunta con sí o no. ¿Ustedes creen que en Colombia debería existir la educación sexual desde primaria, por ejemplo? Sí. Sí, perfecto. ¿El por qué? Vamos a intentar programar un nuevo espacio para seguir hablando de este importante tema para todos los padres de familia. Por ahora se nos acabó el tiempo. Mil gracias por acompañarnos de lunes a viernes, 5:30 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram. Copie ya mismo, @JosefDoPatino, @JosefDoPatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Si se perdió nuestra edición de hoy es muy fácil revivirla, entonces ya mismo al Facebook del Canal Capital. Que tengan una feliz tarde, chao.
Chao.